Bueno, buenas tardes. Yo sé que cuando se había empezado y simplemente me pareció escuchar a una persona muy atrapada con la métrica, ¿no? Con los números, tanto los números que no le cerraban en las cuentas como las cuentas del soneto. Y también quería repetir algunas palabras que se repiten mucho en las últimas interpretaciones del locutor, del autor, de este hombre que pone voz de arrabal cuando nos lee, ¿no? Que dice muchas veces feo, fácil, difícil, horroroso, perfecto, manejable. Un lenguaje medio tramposo, ¿no? Medio difícil de desentrañar de la existencia, como muy polar, fácil, difícil. ¿Por qué un autor es fácil y por qué otro es difícil? Y en un momento, yo sentí cuando llegué, que me dolió, que decía, ¿por qué ese no lo leyó más que su madre? Entonces, me hace más fácil o más difícil. Yo quería preguntarle específicamente, porque no sé, ¿por qué se desestima el lenguaje materno? ¿Por qué se desestima el lenguaje materno? No sé, ¿quién lo desestimo yo? Porque, perdóname, usted, discúlpame, no sé el nombre, perdóneme que me dirija a usted sin saber su nombre. Andrés. Pero ¿por qué dijo en un momento, a ese autor no lo leyó más que su madre? ¿No es acaso la traducción un gran salto del lenguaje materno a otros lenguajes? No sé Dylan si soy Thomas. clara en mi pregunta. Dylan Thomas, sí. A Dylan Thomas no es que no lo leyó más que su madre, no lo entendía más que, no lo entendía más que él y su madre. Sí, claro. Pero, a ver, yo no dije que solo su madre, él también se entendía. Por eso. O sea que no, yo no sé si desestimo algún lenguaje. Intento no desestimar ninguno. Yo no sé si lo dijo con esa intencionalidad, yo no interpreto, escuché solamente. Bueno, ¿y la pregunta? El lenguaje materno cuando ese es el dilema de la traducción. No, intentaría no desestimarlo. Yo cuando lo identifico trato de no desestimarlo. ¿Alguna otra pregunta? Yo soy Ana Macía y quería hacer una reflexión a raíz de lo que le escuché decir a Andrés, a Mirta. Nuestro trabajo es, me hago cargo, exquisito. Entonces propongo que dejemos de aceptar eso de traductor traidor. Porque, y tampoco estoy de acuerdo con eso de la masacre y la sangre y demás. Porque es al revés. Sin nosotros, la humanidad se hubiese perdido de muchas obras exquisitas. Entonces, propongo que borremos un poco esa culpa de traicionar. ¿A quién traicionamos? A nadie. Perdóname. Y escuchándote a vos contar cómo trabajaste, me reafirma en esto que estoy diciendo. Bueno, yo puse un poco de efectos especiales. De todos modos, quiero aclarar una cosa. En realidad no es canoso. No, en realidad el gran secreto de esta presentación es que Ian y yo compartimos la peluca. Y hoy me tocó a mí. Eso, uno. Y lo otro es que yo no, jamás, desde que tengo digamos, cierta conciencia de que soy traductor, traduje nada con culpa. Es decir, a mí no me produce ninguna culpa mi profesión ni mi oficio, pero reconozco que tiene sus particularidades y una de ellas es tener que optar cuando no querrías, digamos, conservarlo todo. Evidentemente, sin traducción no hay cultura. O sea, eso ya para mí ni se discute. Y ser un vehículo de esa fabulosa herramienta es un enorme honor, un orgullo, etcétera, etcétera. Ahora, como estamos un poco entre colegas y podemos decir algunas cosas con cierto humor, entonces llegas a exagerar. Pero no, yo si hubiese tenido la sensación de que había masacrado a Shakespeare, jamás me hubiese atrevido a publicarlo, jamás. Esa
yo lo que creo es que en el caso de las traducciones de clásicos, el hecho de que haya tantas es beneficioso porque realmente permite que entre todos nos aproximemos más. Y eso también te da cierto valor para mostrar tu trabajo, ¿no? En este caso. Pero aunque yo estuviese solo, hubiese trabajado con el mismo rigor y jamás hubiese llevado al editor o al público una cosa de la que no estuviese más o menos seguro, que no pudiese defender. Yo tengo una pregunta. Justamente Que sea corta, por favor. Sí, por lo que decías a propósito de los clásicos, las soluciones que otros encontraron antes que vos, ¿te sirvieron? Y si te sirvieron, ¿usaste alguna en tu propia traducción? Sí, es una buena pregunta. Me sirvieron a veces me jodieron. Es decir, a veces resulta que la encontró el otro, ¿viste? Yo creo que hay que agradecer que el otro encontró la solución y si se puede aprovecharla y no sé si usarla en la medida en que bueno, la literatura evidentemente no está hecha de partes originales, sino de partes usadas, ¿no? Pero traté de no buscar mi solución en las soluciones de otros. A pesar de que en todo momento tuve unas 20 y pico versiones que me servían para trabajar, aparte de los estudios críticos, e incluso traducciones muy buenas en otras lenguas. En catalán hay dos, una excelente de Gerard Vergés, a mí me parece casi, digamos, de lo mejor que se hizo en traducción de Shakespeare, porque además en catalán se comparten algunos de los parámetros métricos del inglés y eso facilita mucho la traducción y la fidelidad. Hay muchos monosílabos cargados de significado y de mucha polisemia, entonces esto en castellano nos falta y realmente es una herramienta muy útil y que creo que este hombre empleó muy bien, pero también hay muy buenas traducciones al italiano, al portugués y todo eso me sirvió, sí, claro. Yo creo que tenemos que usar todo lo que tengamos a mano. No podés, digamos, o sea, es ridículo pretender, bueno, yo puedo solo contra todo. Y además no me parece ni siquiera responsable. Hay que trabajar dentro del cuerpo de la cultura, de la literatura, de lo que de lo que hay, y tratar de completarlo. Es decir, si realmente uno ve que comparte cosas con otras traducciones, pero piensa que falta tal o cual cosa, pues eso es lo que tenés que completar. Siempre que tenga sentido dentro del poema. Claro. ¿Sí? Sí, una cosa me ha parecido gracioso lo que has dicho de 154 como un número un poco tonto, ¿no? Y sin embargo, no sé, haciendo como un pequeño cálculo en la cabeza, cada soneto en decasílabos tiene 154 sílabas, entonces de alguna manera sería como un número, el paradigma de la belleza. Lo perfecciona la traducción. Efectivamente, ¿no? Se llega a la belleza suprema, ¿no? Con esta versión. Totalmente. Bueno, no con la versión, porque son muchos los que eligen el endecasílabo, muchos traductores. Yo no sé si los de los sonetos, pero sé que mucha gente de habla inglesa agradece las traducciones que se hacen de Shakespeare porque te dicen que por fin lo entienden, ¿no? Menos mal que con las traducciones empezamos a entender a Shakespeare. No solo a Shakespeare, pero digamos, poesía que en su época tenía que ser muy explícita y en la nuestra ya no lo es. A pesar de que 154 es un número un poco torpe porque, digamos, es uno más que el de la perfección o un modelo perfecto, él constantemente en los sonetos está diciendo que uno no es nada. Con lo cual, digamos que está justificando el hecho de que haya uno más. Hay quienes interpretan que es eso, que en realidad es 154 más nada.
Perdón, 153 más nada. O sea que, pero sí, muy bueno, buenísimo. Me lo hubieses dicho antes y lo ponía en el prólogo. Eso para la segunda edición. Sí. Y acaba, sí. Bueno, si no hay más preguntas, en todo caso, vamos a hacer la lectura de 2 sonetos más y pasamos en todo caso al bar y a la librería. A ver, vamos a leer 2 más. Vamos a pasar de largo de los tangos porque se ve que molestan la sensibilidad del público y vamos a leer. A mí me gusta mucho el 76, ¿te parece? Y uno de los que se consideran más difíciles, que es el 135, y les voy a contar una divertida anécdota. El 76 me gusta porque es un poco como una declaración de principio poético, ¿no? Él constantemente está reformulando su arte poética, pero en este caso aquí hay una de las formulaciones. Viene después de una serie en la que él se queja de los poetas rivales, sobre todo de uno, que es más grande en todos los aspectos, no, tal cual, y digamos, se queja de que el joven amado se haya ido con este otro poeta y sobre todo que este otro poeta le escriba poemas mejores, ¿no? Y él es como que dice, bueno, yo hago lo que puedo, escribo como puedo, pero te quiero de verdad. Es el mensaje de todos estos poemas del poeta rival, llamados del poeta rival. Y después, entonces él dice, cuando empieza a afirmarse en su arte poética, dice: ¿por qué carecerá mi verso tanto de cambios, variaciones, novedades? ¿Cómo es que con el tiempo no me lanzo a practicar con métodos flamantes? ¿Por qué son ropa vieja mis creaciones y es tan común mi estilo que parece que todas las palabras dan mi nombre y enseñan el lugar de donde vienen? Oh dulce amor, te escribo siempre a ti, y tú y mi amor sois mi único argumento, y gasto lo gastado así sin fin para vestir lo viejo con lo nuevo. Si el sol es nuevo y viejo cada día, también mi amor, da igual como lo diga. Why is my verse so barren of new pride, so far from variation or quick change? Why with the time do I not glance aside to new-found methods and to compounds strange? Why write I still all on, ever the same, and keep invention in a noted wade, that every word doth almost tell my name, showing their birth and where they did proceed? Oh, no, sweet love, I always write of you, and you and love are still my argument. So all my best is dressing old words new, spending again what is already spent. For as the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told. Este nos sirve, además de prólogo, de preámbulo, para el que vamos a leer a continuación, porque él dice que por qué todas las palabras dicen su nombre. Y ahora vamos a leer el poema, el verso, el soneto en el que todas las palabras dicen su nombre. Pero es interesante como haciéndose, digamos, dentro de esa aparente humildad de que mi verso no es nuevo, critica las incorporaciones rimbombantes, ¿no?, de los poetas aparentemente más famosos o más populares y justifica o valora el verso que viene más de la entraña, ¿no?, del sentimiento más puro. Bueno, entonces vamos a leer el 135, que junto con el 36 son dos sonetos en los que hace digamos, se pone gracioso y hace chistes, pero que son chistes muy serios.
yo ahora haber venido acá, yo creo que va a tener su compensación porque les voy a leer una versión que hice del 135 que no está en el libro, que fue un intento que a mí me pareció que funcionaba y creo que funciona, pero no funciona cuando uno intenta hacer lo mismo con el siguiente, el 136. En este poema él usa la polisemia de Will, que es su nombre, William, y le saca todo el jugo posible. Yo lo que hice, no soy el único, opté por sacarle el menor jugo posible, que es una manera, digamos, de invitar al lector que ponga lo que falta, ¿no? Entonces, en la versión que está en el libro, yo puse, algunas tienen ansias, tú a tu Will, a Will aquí y a Will por acullá. Yo soy aquel que al acostarte a ti añade a tu dulzura otro Will más. ¿Querrás con ese Will tan espacioso dignarte a que en tu Will esconda el mío? ¿Resulta más gracioso Will en otros? ¿Le cierran a mi triste Will caminos? El mar es agua pura y aún así la lluvia que recibe lo acrecienta. Si tú eres rica en Will, suma tu Will, mi Will, para que así tu Will se crezca. No mates a los que te admiran sin dejarme vivo a mí y a mí en tu Will. Hay que decir que Will en aquella época era tanto pene como vagina. Es decir, que Will cuando cabía era pene y cuando recibía o acogía era vagina, entre otras cosas, entre otros muchos sentidos que tiene Will, que por supuesto es una forma verbal, etcétera, etcétera, y además es voluntad, deseo. Es imposible recuperar la enorme polisemia que hay en esa palabra, que encima es el nombre del poeta, ¿no? Entonces yo lo que hice fue esto. Es decir, yendo más allá en la fórmula de decir menos y no más. Las hay con un deseo, tú con eso por botín y eso de sobras. De sobras sé que siempre te molesto y añado en eso dulce lo que toca. Y tú que tienes eso abierto y grande, ¿me dejas esconder eso en el tuyo? ¿Por qué se ve eso en otros tan rampante y en cambio en mí parece que eso es nulo? El mar está repleto de agua, pero añade cualquier lluvia a su abundancia. Sin eso abundas tú. Pon más en eso, pues eso tengo yo y eso te agranda. No mates a los que te anhelan, quiero que pienses solo en mí y yo pienso en eso. Sí, funcionaba, pero es mejor, ya lo sé, pero no compren el libro. Fotocopien, pero ojo, porque en la fotocopia está grabada es un uso secundario de la obra y hay que pagar también. Les voy a explicar por qué no la puse. Yo ya estaba mucho más contento con esta. Porque el 136, que emplea exactamente el mismo juego, acaba diciendo My name is Will. Y yo no podía decir mi nombre es eso. No podía. No se llama eso Shakespeare, se llama William Shakespeare, ni siquiera eso Yermo. No se llama eso Yermo Shakespeare, se llama William o Guillermo Shakespeare. Entonces, por eso, pero yo siempre que puedo la leo para que vean que, que hice el esfuerzo. Te agradezco. Lo pensábamos, pero no era serio. Lo luce bien, pero es tímido y no lo muestra. Podría haber ido en el prólogo, no sé, me lo tengo que pensar. No sé, pero no podía hacer lo mismo con la otra.
Whoever hath her wish, thou hast thy will, and will to both, and will in overplus. More than enough am I that vexed thee still, to thy sweet will making addition thus. Wilt thou, whose will is large and spacious, not ance vouchsafe to hide my will in thine? Shall will in others seem right gracious, and in my will no fair acceptance shine? The same all water, yet receives rain still, and in abundance addeth to his store. So thou, being rich in will, add to thy will, an will of mine, to make thy large will more. Let no unkind, no fair beseeches kill. Think all but on, and may in that on will. Una cosita más. Hay justo 14 wills en el poema, o sea que sabía lo que hacía. No lo hizo por casualidad. No es uno por verso. Ahí, sí, pero puso 14. Se divertía. Y yo creo que el traductor, no solo de Shakespeare en general, también se tiene que traducir, que divertir. Bueno, yo creo que mientras pueda, mientras le den de comer. Bueno, me parece que para el año este es un cierre de lujo y la verdad le agradecemos muchísimo a Andy, bueno, a todos los miembros de la mesa, al público. Y para terminar, muchísimas gracias a todo el personal del Centro Cultural de España que nos han hecho el aguante durante todo el año, que han sido consecuentes, simpáticos y buena gente. Así que hasta el año que viene.